Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la posición relativa de dos rectas. Al igual que hicimos con recta y plano, lo voy a dar de dos formas y cada uno que elija la que prefiera, la que le resulte más cómoda, más sencilla. También es verdad que hay una que es más fácil si las rectas vienen dadas de una forma y la otra si vienen dadas de otra forma. Pero bueno, yo explico las dos y luego cada uno elige. Mirad, la primera forma es esta y yo para ello necesito un punto y un vector de cada recta, ¿vale? Entonces, si las rectas, como en este caso, vienen dadas en forma paramétrica, esta es perfecta, porque justo tengo lo que necesito. Fijaos, esta es una recta, como sabéis, pues esto es un punto de la recta y esto es un vector. Entonces llamo P al punto, a las coordenadas del punto de la primera recta y D a las coordenadas de su vector director. Vale, con la segunda recta, pues la misma historia. Estas son las coordenadas del punto de la recta R' y estas serían las coordenadas de un vector de R'. Y llamo P' a las coordenadas del punto y llamo D' a las coordenadas del vector. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es construir dos matrices. La primera matriz le voy a llamar M y va a tener como columnas los vectores directores de ambas rectas, ¿vale? Sus coordenadas, primer vector, segundo vector. Esa va a ser la primera matriz. Y la segunda matriz, atención, va a ser lo mismo, las dos primeras columnas van a ser iguales y la tercera columna va a ser el vector P'. ¿Quién es el vector P'? Pues ya sabéis que es el vector que consiste en restar los puntos de P' con los de P. Vale, ahora os voy a decir por qué hacemos esto. Porque mirad, primer caso, aquí pueden ocurrir dos cosas. Que el rango de M sea 1, vamos a fijarnos un segundo en M solo. Pueden ocurrir dos cosas, que el rango de M sea 1 o sea 2. Vale, si el rango de M es 1, mirad quién es M. Si el rango de M es 1, lo que significa es que los vectores son proporcionales. Es decir, que el vector, imaginad, de la recta R es el que sea y el vector de la recta R' es el doble de él. Vale, pues eso significa que el rango de M sea 1. Y en ese caso, ¿cómo van a ser las rectas? Pues las rectas van a ser, en ese caso, o bien iguales, si tienen un vector director proporcional, pues van a ser o iguales o paralelas, tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo distinguir yo si son iguales o paralelas? Bueno, pues entonces ahora voy al rango de esta matriz. Y en el caso de que el rango de esta matriz siga siendo 1, ¿qué va a significar eso? Va a significar que esta columna no aporta nada y lo que quiere decir es que las rectas son la misma, porque el vector que une dos puntos de las rectas también es proporcional a los demás, o sea que no hay otra opción que sea la misma recta. Sin embargo, si el rango de la matriz M' es 2, las rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque lo que significa es que la tercera columna ya no es proporcional a las otras dos, es decir, al considerar, fijaos, un punto de cada recta, en el caso de que sean paralelas, yo lo que estoy haciendo es considerar un punto de cada recta, P', y considero el vector que las une. Entonces, ese vector ya no es proporcional a los vectores dados por los vectores directores de R y de R'. Entonces tiene lógica que en ese caso las rectas sean paralelas. Vale, ese es el caso en el que el rango de M es 1. ¿Qué pasaría si el rango de M es 2? Si el rango de M es 2, lo que está clarísimo es que los vectores no son proporcionales, es decir, este vector y este vector no van a ser proporcionales. ¿Vale? Entonces, en ese caso puede haber otros dos subcasos a su vez, que el rango de M' sea 2 o que el rango de M' sea 3. Si el rango de M' es 2, las rectas se cortan, porque están en el mismo plano, ¿vale? Las rectas, si se cortan, es que están en el mismo plano. Pasaría una situación así, R y R', están las dos en el mismo plano. Sin embargo, si el rango de M' es 3, fijaos que R' se diferencia con respecto a M en la última columna, que es la columna formada por un vector que une un punto de P, un punto de R con un punto de R', pues en ese caso las rectas se cruzan y lo que significa es que cada una está en un plano diferente. Aquí está R y aquí está R'. Este sería el último caso. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular la posición relativa de esas dos rectas, ¿vale? De esta manera como os acabo de explicar. Entonces empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Considerar un punto de R, un punto de S, un vector de R y un vector de S. Pues vamos allá. Un punto de R sería, le voy a llamar así, P sub R, sería, fijaos, el 0, menos 1, 1. Un vector de R sería el 1
2 menos 1, ¿vale? Los coeficientes de lambda. ¿Quién sería un punto de S? Pues sería el 0, 2, 2, como podéis ver, y un vector de S sería pues el 2, 1, menos 3. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo me voy a fijar en los vectores. Es que casi no hace falta ni construir la matriz, si veis, porque los vectores ya veo que no son proporcionales. Entonces voy a estar en esta situación, que el rango de m va a ser 2. Pero bueno, aún así, si queréis, podemos poner la matriz. Sería poner un vector en columna y el segundo vector lo mismo. Y como podéis observar, el rango de esta matriz es 2 clarísimamente. Vale, pues el rango de m es 2. La cosa es a ver cuánto vale el rango de m'. Entonces miro m'. ¿Quién es m'? Pues es, las dos primeras columnas son iguales que las de m. Y la tercera columna consiste en coger un punto de R, un punto de S, restarlos, formando un vector, o sea, el vector que une ambos puntos, y lo pongo como tercera columna, ¿vale? Entonces vamos a hacer el vector formado por estos dos puntos, ¿vale? P sub R, P sub S. Y restamos. 0 menos 0, pues 0. 2 menos menos 1, 3. Y 2 menos 1, 1. Vale. Así que este lo pongo aquí. 0, 3, 1. Lo único que tengo que ver ahora es el rango de m'. ¿Que el rango de m' es 3? Pues se cruzan. ¿Que es 2? Pues se cortan. Entonces, para eso tengo que ver el determinante de m', que sería 1 menos 6, 0, multiplico ahora con signo opuesto, o sea, multiplico estos elementos de la diagonal, los que tienen signo opuesto me da 0, esto sería un más 9 y esto sería un menos 4. Vale, pues fijaos, menos 6 menos 4 menos 10, más 10, 0. Con lo cual, si el determinante de m' es 0, ¿qué tenemos? Tenemos que el rango de la matriz m' es 2 también. Entonces, eso significa que el rango de m' es 2. Conclusión, como el rango de m, fijaos, es 2 y el rango de m' es 2, estoy en esta situación y R y R' se cortan. ¿Y qué pasaría si me preguntan, calcula el punto de corte? ¿Cómo se hace? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo sería el punto de corte? Fijaos, para calcular el punto de corte de ambas rectas, claro, yo lo que tengo que hacer, como ya sé que se cortan, es resolver el sistema. Sabéis que siempre para calcular el punto de corte, cuando dos rectas se cortan, llega con resolver el sistema. Pues lo voy a resolver, pero claro, aquí tenemos x y z, entonces x es igual a x. El problema es que le voy a cambiar el parámetro a una de las rectas, porque el parámetro lógicamente no tiene por qué ser el mismo, ¿vale? Lo pongo así para, bueno, pues para que veáis el mismo parámetro, porque siempre solemos utilizar una misma letra griega en este caso, pero le vamos a cambiar el parámetro ahora para resolver el sistema. Imaginad que ahora le llamamos mu. Vale, pues entonces voy a calcular el punto de corte. El punto de corte resulta de, como digo, hacer el sistema. Y si x es lambda y x es 2 mu, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que lambda es lo mismo que 2 mu. Por otro lado, si i es igual a menos 1 más 2 lambda e i es igual a 2 más mu, pues entonces como i es igual a i, pues menos 1 más 2 lambda va a ser igual a 2 más mu. ¿Vale? Pues entonces lo que podemos hacer, puedo sustituir este valor de lambda aquí abajo y ya puedo sacar mu, es decir, esto sería menos 1 más 2 por lambda, pero mirad aquí arriba, lambda es 2 mu, es igual a 2 más mu. Hacemos esta operación, menos 1 más 4 mu es igual a 2 más mu, y seguimos. Y esto sería 4 mu menos mu, que es 3 mu, igual a menos 1, que pasa para allá a positivo, más 2 sería 3. Entonces mu ya tengo que es 1. Bien. ¿Y cuánto vale lambda entonces? Lo sustituyo aquí, voy para aquí, y sería 2 por 1, o sea, 2. Entonces, lambda vale 2 y mu vale 1. Y diréis, vale, ¿y el punto? Porque el punto todavía no está. El punto, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir estos valores en cualquiera de las dos y ya lo tengo. Por ejemplo, imaginad en la primera, ¿quién sería, si sustituyo aquí, x es lambda, lambda es 2, ¿vale? Sustituyo en i menos 1 más, menos 1 más 2 por 2, pues menos 1 más 2 por 2, o sea, 4 menos 1, que es 3. Y z sería 1 menos lambda, es decir, 1 menos 2, que es menos 1. Vale, pues entonces ya tenemos el punto de corte. El punto de corte sería el 2, 3 menos 1. Saldría lo mismo, lógicamente, sustituyendo mu en la otra
en la otra ecuación de la recta, ¿vale? Vamos a ver entonces la segunda forma de calcular la posición relativa de dos rectas. Fijaos, en la segunda forma lo ideal es que las dos rectas vengan dadas como intersección de dos planos, las dos, porque en ese caso tenemos, mirad, aquí una recta y aquí tengo otra, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es construir las siguientes matrices. Construyo todas las matrices formadas por los coeficientes de los planos que forman las rectas, ¿vale? Entonces, la matriz M va a ser, como siempre, ABC sin el término independiente y lo mismo, o sea, los vectores normales de todos los planos y lo mismo con todo el resto de planos, ¿vale? Y la matriz M' va a ser exactamente igual a la M, como siempre, pero con una columna nueva, que es la columna de los términos independientes. Lo único que tengo que hacer para estudiar la posición relativa es estudiar los rangos de las matrices. Fijaos, si el rango de M es 2 y el rango de M' también es 2, el sistema sabéis que es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones, entonces en ese caso R es igual a S, las infinitas soluciones son la misma recta siempre. Y si el rango de M es 2 y el rango de M' es 3, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el sistema es incompatible porque los rangos son diferentes, entonces en ese caso las rectas son paralelas. Si el rango de M es 3 y el rango de M' también, entonces tendremos un sistema compatible determinado. Las rectas se cortan en un punto y ese punto sería la solución del sistema. Y ya como último caso tenemos que el rango de M es 3 y el rango de M' 4, otra vez sería un sistema incompatible y en ese caso R y S se cruzan, es decir, cada una estaría en un plano diferente y se cruzan. Vale, y yo tengo una pregunta. La pregunta es, ¿por qué no puede ser el rango de M o el de M' 1? Porque ya empieza en 2 el rango de M y de M'. Bueno, pues fijaos, no puede ser 1 porque cada una de estas, o sea, cada grupito de las dos ecuaciones de los planos es una recta. Entonces, como estas dos ecuaciones ya forman una recta, no es imposible que el rango sea 1, porque si fuese 1 significaría que estos dos planos son el mismo, y yo sé que los planos no son el mismo, ni paralelos, ni nada similar, sino que se cortan en una recta, y de hecho esa es la ecuación de la recta, ¿vale? Por eso no puede ser el rango menor que 2. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo ya. Este ejemplo en realidad lo podríamos hacer de la primera forma o de la segunda. Ahora os digo por qué. Porque la primera recta, fijaos, me la dan como intersección de dos planos. O sea que está aquí bien, me la dan como lo tengo aquí. Pero la recta S, pues me dan un punto por el que pasa, me dicen que pasa por este punto y tiene como vector director este. Entonces yo aquí puedo hacer dos cosas. O bien paso esta recta a una recta en forma paramétrica, por ejemplo, donde yo vea el punto y el vector de la recta y lo resuelvo de la forma anterior que hemos visto, ¿vale? De la primera forma. O bien paso esta recta que tiene este punto y este vector a forma intersección de dos planos y lo resuelvo como estamos viendo ahora. Entonces lo voy a hacer de esta última forma para que veáis cómo se hace y así también vemos de paso cómo se pasan una recta donde tengo un punto y un vector a forma intersección de dos planos. Entonces, fijaos, si la recta pasa por un punto y tiene como vector director este, su ecuación en forma continua, ¿sabéis cuál es? Porque el vector ¿dónde se pone en el denominador. Y el punto sería x menos primera coordenada del punto, y menos segunda coordenada del punto, y z menos tercera coordenada del punto. Así que la recta ya la tengo. Lo que pasa es que todavía no está en forma de intersección de dos planos. Pero ya le falta nada, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar en cruz, ¿vale? Puedo multiplicar el primero con el segundo, primero con tercero, o primero con segundo, segundo con tercero, como queráis. Multiplico aquí en cruz, sería x menos 1 por 1. X menos 1 igual a 1 por y, que es y. No sé, por ejemplo esto, que parece más fácil ahora, y por 1, que es y, igual a 1 por z, pues que es z, claro. Entonces, ahora tenemos x, lo voy a ordenar, menos y menos 1 igual a 0, y por otro lado tengo y menos z igual a 0. Entonces esta es la otra recta, le vamos a poner un nombre, bueno ya tiene nombre, es S. Esta sería la recta S como intersección de dos planos y esta sería la recta R que ya me la dan así. Y ahora lo que tengo que hacer nada más es aplicar esto, o sea que construyo las matrices y poco más, y miro los rangos. Entonces voy a construir la matriz M. Pues la matriz M, ¿quién es? Sería, empiezo a poner los coeficientes de la primera, ¿vale? Sería 1, 1 menos 1, 2, 1, 0, aquí 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1. Bien, esta es M.
y M' sería la misma, la copio ya porque es exactamente igual, excepto la última columna. Vale, y la última columna es la columna de los términos independientes, entonces sería, fijaos, 0, porque aquí no hay, menos 1, aquí hay menos 1 y aquí tampoco hay, 0. Vale. Entonces calculamos el rango de m. El rango de m es, bueno, como podéis ver, como máximo va a ser 3, claro, porque como máximo puedo encontrar un menor de orden 3. Entonces vamos a calcular el determinante, por ejemplo, de las 3 primeras filas, o sea, el determinante formado por esto que pongo aquí, que es las tres primeras filas. Es muy fácil porque tengo ahí esos dos ceros, de hecho lo podría hacer por adjuntos también, pero bueno. Calculo el determinante, esto es 0, 0, 0, y esto 2, y ahora sería 0, 0, 0, y esto más 1. O sea que es distinto de 0, conclusión, el rango de la matriz M es 3. Vale, así que el rango de M es 3. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar o que se corten en un punto o que se crucen. Todo va a depender del rango que tenga M'. Entonces vamos a calcular el rango de M' y lo vemos. Yo tengo asegurado que el rango de M' es 3, segurísimo, al menos. Pero es que resulta que M' es una matriz 4×4, entonces puede ser 4. Así que vamos a ver cuál sería el determinante de M' y vemos si el rango es 4 o no. Entonces, si yo quiero hacer el determinante de M', vamos a hacer 1, 1, menos 1, 0, 2, 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0. Vale. No sé si os acordáis cómo se hacen los determinantes 4×4, pero lo mejor se suelen desarrollar por los elementos de una fila o una columna. Y lo ideal sería que hubiese los máximos ceros posibles. Lo podemos desarrollar por cualquiera de estas columnas, las que tienen más ceros, pero fijaos, como aquí tengo dos menos unos, casi antes voy a hacer una transformación para conseguir otro 0 más. Si yo sustituyo aquí la fila 2 por la fila 2 menos la fila 3, pues ¿qué me queda? Me quedaría, la fila 1 se queda como está, claro, y la última también se queda como está, bueno, y la 3 también se queda como está, estas se quedan como están, y la 2 es la que se cambia, sería fila 2 menos fila 3, es decir, sería 2 menos 1, 1, 1 menos menos 1, 2, 0 menos 0, 0, y menos 1 menos menos 1 es 0. Por eso es que quería un 0 más, porque así desarrollo por los elementos de la tercera columna. Y desarrollando por los elementos de la tercera columna, tenemos que, esto sería menos 1 por menos 1 elevado a la fila más la columna donde está este elemento, que en este caso es, como podéis ver, cuarta columna, tercera fila, o sea 4 más 3 son 7, ¿vale? Y ahora hago el determinante que resulta de eliminar esa fila y esa columna, es decir, esta y esta. Es decir, me quedo con el determinante 1, 1, menos 1, 1, 2, 0 y 0, 1, menos 1. Bien, entonces esto es un menos 1 y otro menos 1, esto es un 1, o sea, nada. Y ahora aquí simplemente sería hacer el determinante y esto me da menos 2, 0, menos 1, aquí tenemos 0, 1 más 1 y 0, con lo cual es distinto de 0, así que el rango de la matriz M' es 4. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, pues como, fijaos, el rango de M me dio 3, el rango de M' es 4, la conclusión es que las rectas R y S se cruzan. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y si tenéis alguna duda ya sabéis, lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Nos vemos en el próximo.